Sí, gracias, Fito. Saludo a la audiencia de Noticias Paraguay en compañía del fiscal René Fernández, uno de los fiscales actuantes en esta investigación en contra de Darío Messer y los que formarían parte de su esquema de presunto lavado de activos aquí en nuestro país, por sobre todo. Y ya me decía y me confirmaba el fiscal René Fernández que las cuentas, tanto de Darío Messer como de las empresas que se les atribuye, ya fueron bloqueadas. Sí, ya en el transcurso de la mañana fueron notificados las entidades financieras a nivel local respecto a la orden que libró el juez penal de garantía, el doctor Humberto Otazú, haciendo lugar a una petición de la Fiscalía. Todas las cuentas, ¿de cuántas cuentas estamos hablando, doctor? Bueno, cuentas identificadas tenemos 5 o 6 cuentas aproximadamente, pero existe un sistema a partir de convenios de cooperación con la Superintendencia de Bancos para que en este tipo de casos el juez ordene, que es lo que hizo, un bloqueo, una inmovilización de todas las cuentas que estén a nombre de personas físicas y jurídicas. Y esa orden ya fue presentada a la Superintendencia de Bancos y ellos tienen un sistema de correo institucional rápido a través del cual se comunica a todas las entidades. Entonces, si es que hubiese alguna otra entidad que cuente entre sus clientes a las personas que están imputadas o las empresas respecto a las cuales existe una sospecha, también ya les ha llegado esa información. Ahora, doctor, operaba Darío Messer y sus empresas con el Banco Nacional de Fomento, con el Banco Continental y con cuáles otras entidades, qué tipo de inversiones, qué tipo de operaciones realizaba con estas, porque con el Banco de Fomento, con Continental realizaba movimientos de cuenta, digamos, y con otras instituciones. Bueno, tenemos también reportes de operaciones de compra de acciones, de bonos, eh, de títulos de inversión a través de casas de corredoras de valores a nivel nacional. Y en ese sentido, bueno, se cuenta que fueron adquiridos ese tipo de títulos también, Bonos del Tesoro. bonos del Tesoro también, de bancos locales. ¿Cuáles son esos bancos? Y bueno, tenemos dos bancos que son el Banco Itaú y el Banco Amambay, que también, vamos a decir, dentro de las ofertas públicas de ese tipo de títulos han negociado con las corredoras que son las casas de bolsa. Ahora, ¿hay una casa puente, puede ser también? Y esa es la entidad con la cual, vamos a decir, contrata este grupo de personas para realizar las inversiones. También hay una casa de cambio. También hay una casa de cambio donde fue informada la realización de operaciones de canje y arbitraje. Ahora, doctor, ¿puede decirse que Messer y su grupo operó también con el sistema financiero norteamericano? Sí, porque vamos a decir, de hecho que toda operación realizada en moneda, en la divisa norteamericana, requiere que el banco local posea un corresponsal en Nueva York, ¿verdad?, para poder realizar ese tipo de operaciones. Por lo tanto, al existir cuentas en dólares, evidentemente que hay un corresponsal en los Estados Unidos. Y aparte también están las operaciones de adquisición de títulos o de títulos de inversión o bonos del Tesoro, que también fue realizado a través de estas corredoras de valores, ¿verdad? Entre los cuales también están inversiones realizadas en los Estados Unidos. Esta situación, digamos, podría implicar también que el gobierno norteamericano pida la extradición de Darío Messer y su grupo en caso de confirmarse que todo el dinero que pasó por Nueva York era dinero proveniente de hechos ilícitos. Y esa es una decisión que podría llegar a tomar la justicia norteamericana. Evidentemente que sí existe en ese sentido un tránsito de esos activos por ese circuito y finalmente probablemente sería el Departamento de Justicia que analice si considera que es oportuno o no un proceso penal también allí, ¿verdad? Hay un avión que están buscando ustedes y que se compró de los Estados Unidos, la empresa Chai, a nombre de la empresa Chai. Sí, hay una aeronave que fue adquirida, que fue importada legalmente y ¿Qué que año? en el año 2015.
Y bueno, Sí. tenemos los datos y se ¿Por cuánto se solicita compró? aproximadamente $500.000. Fue importada y hay una orden de secuestro de esa aeronave. Pues usted ya está al tanto también de que supuestamente Messi se estaría presentando en las próximas 24 horas. ¿Llegó a ustedes algún tipo de información al respecto? Formalmente no tenemos ninguna información, hay, digamos, algún tipo de información periodística en ese sentido, pero en la investigación todavía ninguna de las personas que han sido imputadas se ha presentado con abogado. Fito, ¿alguna consulta Sí, para sí, le podemos hacer que una tengamos que consulta hacerle más al al fiscal? fiscal. Sí, cómo no. Bueno, principalmente esta cuestión de los otros dos bancos que operaron para Messer en la compra de bonos, decía, el Itaú y Banco Amambay. Para hacer esa operación, Messer debía ser cliente de estos bancos. Si la consulta es, Messi tuvo que haber sido cliente de los bancos Amambay e Itaú para hacer la compra de bonos del Tesoro. No, realmente no hay un vínculo contractual directo. Se da a través de la corredora de valores, o sea, la intermediaria que es la que hace las inversiones. O sea, un corredor de valores básicamente es un administrador de activos y en base a contratos que realiza el cliente, realiza inversiones en los productos que estén disponibles en el mercado. Pudo haberlo hecho a través de cualquier otro banco también. Sí, así es. Cualquier otra entidad financiera que oferte ese tipo de productos. La otra Ahí está, consulta, Fito, Aníbal, la es, respuesta. sí, Sí, señor. la otra consulta tiene que ver con cualquier tipo de transferencia en dólares, pago de cheque en dólares que haya realizado Messer o sus empresas y cómo involucra esto al sistema bancario de Estados Unidos. Si se llega a determinar que eran operaciones producto del lavado de dinero, ¿ellos darían algún tipo de informe a la justicia estadounidense? La consulta es, de comprobarse todo esto que se sospecha, que estamos ante un colosal lavado de activos, ¿ustedes están obligados a reportar, digamos, a sus pares norteamericanos o eso tendría que provenir de parte de ellos? Bueno, cuando hablamos de cooperación internacional existen las dos vías, ¿verdad? Es decir, puede haber una comunicación espontánea de un país que tiene información que puede interesar a la justicia de otro país, o también puede ser viceversa, a partir de las informaciones que toman carácter o estado público, se puede generar algún pedido de cooperación. De hecho que en este caso estamos hablando concretamente de un pedido de cooperación, pero de la República del Brasil, ¿verdad? Que está en curso y que también nosotros vamos a requerir ya en este proceso penal una cooperación con la justicia brasilera, porque hay que señalar que uno de los fundamentos de nuestra investigación hace referencia a que los bienes provienen de actos ilícitos cometidos, pero en la República de Brasil, y los actos de legitimación de activa que fueron realizados en nuestro país, ¿verdad? Ahora, Aníbal, doctor, los bancos, señor, una consulta más para el fiscal. Si tiene datos concretos de las operaciones que pasaron por bancos de Estados Unidos, montos, fechas, si tiene nombre de las empresas que operaron con transacciones en dólares y que pasaron por bancos de Estados Unidos. ¿tiene ustedes, doctor, detalles acerca de las operaciones con algún banco norteamericano, el periodo de tiempo, los montos movidos en esta entidad bancaria norteamericana? Sí, tenemos nosotros el detalle de las informaciones en base a la investigación administrativa que realizó Cebrelab. Están los datos, pero hay que aclarar que se trata generalmente de operaciones bursátiles, es decir, de inversión en bonos o en fondos de inversión. ¿Se puede decir que operaron con algún banco norteamericano? Sí, necesariamente esas operaciones se tienen que hacer a través de entidades financieras y bancarias, ¿verdad? Pero ¿Se tiene identificado a ese banco? sí, están identificados los bancos, pero lo que hay que entender es que estamos hablando de inversiones, es decir, no, al menos no tenemos detectado hasta el momento una relación contractual directa, sino que a través de los fondos de inversión, es decir, los fondos de inversión que son administrados por la Corredora Nacional, que adquiere
esos títulos o esos valores o esas acciones o esos fondos como parte del mandato de su cliente. Ahora, Aníbal, Esa sería la forma. Aníbal, y Sí, sí, Fito. estas operaciones bursátiles, o sea, de bolsa de valores que decía el fiscal, pueden considerarse lavado de dinero. Y la otra pregunta, los cheques en dólares que ayer se pretendieron cobrar en el Banco de Fomento, ¿implican o no la intervención de una cuenta en un corresponsal de los Estados Unidos al tener cuenta en dólares con cheques? Ahora, doctor, la primera consulta, digamos, operaciones bursátiles, ¿forman parte de lo que es el esquema de lavado de dinero? ¿Se puede considerar? Sí, sí. Vamos a decir, en la jerga vinculada a este sector, vamos a decir, la criminalidad forma parte de una tipología identificada y conocida, ¿no? Porque hay diversas formas de legitimar activos ilícitos y una de ellas es la adquisición de bonos, ¿no? Sí. Lo que prevén justamente las leyes y los reglamentos y los protocolos es impedir que el sistema financiero y bursátil sea utilizado con esos fines. Pero, como sabemos, no siempre funcionan esos sistemas, no solo aquí en el Paraguay, sino que hay casos mundialmente conocidos de banca financiera como la de Suiza, en donde el sistema financiero fue utilizado para, digamos, casos de evasión de impuestos, ¿verdad? Entonces, sí, es una tipología, es una forma y pueden haber varias modalidades, vamos a decir. Ahora, doctor, lo que pasó ayer en el Banco Nacional de Fomento, que una persona quería retirar prácticamente poco más de $300.000, ¿eso forma parte también de lo que podríamos denominar lavado de activos? Sí, también forma parte del hecho que ha sido objeto de la imputación, porque el lavado de dinero en la República del Paraguay no solamente comprende actos de legitimación de bienes provenientes de fuentes ilícitas, sino también conducta de frustración del comiso, es decir, algún tipo de conducta tendiente a evitar que sea identificado o que sea secuestrado algunos bienes provenientes de esos hechos ilícitos. Entonces el día de ayer, de acuerdo a informes que tenemos, hubo una conducta en ese sentido, que fue el intento De frustrar el comiso. de frustrar el comiso de los fondos que estaban en esas cuentas, siendo ya de conocimiento público la iniciación de una causa penal, la realización de algunos allanamientos. Se presenta una persona con la finalidad de hacer una extracción casi del 100% de los fondos, que no llegó a concretarse. Ahora, doctor, entre el Banco Continental y el Banco Nacional de Fomento, ¿cuál de los bancos es el que registró mayor cantidad de movimientos y por cuánto se puede hablar? Por lo menos la cifra no se puede dar todavía. Bueno, el mayor flujo de fondos se dio a través del Banco Nacional de Fomento. Porque tengo información, doctor, de que incluso algo de 40 o poquito más de $41 millones recibió Messer y sus empresas, recibió del exterior en el Banco Nacional de Fomento. Bueno, esa es una cifra global y pueden haber otras operaciones ahí, pero sí, hablamos de una consolidación de $40 millones aproximadamente. Muchas Ahora, gracias. Aníbal, Bueno, una señor. última consulta porque me gustaría insistir con el fiscal. Sí. Cualquier cheque en dólares que se haya cobrado del Banco de Fomento de las cuentas de Messer definitivamente implica que esté involucrado un banco americano en esa transacción, es la consulta. La consulta es la siguiente. Cualquier cobro de cheque en dólares en el Banco de Fomento implica que eso forma parte de un esquema que están utilizando, digamos, el sistema financiero norteamericano. ¿Es así la pregunta, Fito? Sí, correcto, como un corresponsal que avala ese pago. Como un corresponsal, digamos. Sí, por la dinámica propia de las operaciones con la divisa norteamericana, sabemos, ¿verdad?, que tiene que haber necesariamente un corresponsal, un banco corresponsal del banco local. Es decir, un banco local, en este caso el Banco de Fomento, tiene que tener un banco corresponsal en los Estados Unidos, ¿verdad?, para poder hacer ese tipo de operaciones. Y eso se da en todos los casos en donde exista una cuenta en dólares. Y ahí se configura el lavado también. Bueno,
En este caso, puntualmente, nosotros tenemos la sospecha que sí. O sea, no solamente, hay que agregarle algunos elementos más que son los elementos que tenemos en este caso, ¿verdad? Que, sobre todo la investigación que se realiza en el Brasil. Pito, dentro de todo también quería redondear algo de esto y decir que Messer y su grupo utilizó al Banco del Estado, para sus operaciones ilícitas, supuestamente. Bueno, o por lo menos el mayor volumen de operaciones se concentra en el Banco Nacional de Fomento, de acuerdo a lo que dice el fiscal. Totalmente, sí señor, estamos hablando de 40 y pico millones de dólares. Sí, y hoy daba declaraciones el presidente del Banco Central diciendo que ya desde el 2015 ellos emitieron informes a la CEPRELAT por operaciones de alto perfil de las empresas de Darío Messer. Eso consta dentro del expediente y es normal que la CEPRELAT no haya hecho nada. Ya sé que no es función del fiscal, pero si nos puede responder. Doctor, ya el presidente del Banco Nacional de Fomento por lo menos habló hoy con los distintos medios de comunicación y decía que hizo reportes a la CEPRELAT. ¿Ustedes tienen datos de en cuántas ocasiones se hicieron reportes a la CEPRELAT desde el Banco de Fomento y por qué no también desde las otras entidades? Bueno, la cantidad exacta de los reportes no contamos todavía. De hecho que seguro vamos a solicitar también esa información a los bancos reportantes. Pero sí sabemos que desde el 2015 habían reportes. Pero la CEPRELAT en todo caso es la que tiene mayor responsabilidad en no reportar, digamos, a las autoridades punitivas del país acerca de todo este movimiento aparentemente irregular. Bueno, yo no puedo dar una calificación en ese sentido, no quiero dar una opinión sobre la tarea de otra institución, pero lo que sí podemos hablar de que desde el momento que el Ministerio Público recibió a finales de, digamos, a mediados de abril, se tomaron todas las medidas urgentes, inclusive transcurrieron 24 horas del inicio de la investigación para que podamos llegar a este estado, que es, vamos a decir, de inicio ya de un proceso penal formal. Ahí estamos, Fito. Correctísimo. Gracias, Aníbal. Completo reporte. Muy amable. Hasta luego, señor. Hasta luego. Bueno, ahí decía justamente el fiscal que la mayoría de las operaciones, el mayor volumen de operaciones de las empresas y las cuentas personales de Darío Messer se concentraba en el Banco Nacional de Fomento. Hoy daba declaraciones el presidente de este banco y decía que desde el 2015 vinieron alertando a la CEPRELAT de operaciones de alto perfil. Pero hay que decir que aún así el Banco Nacional de Fomento no necesitaba una instrucción de la CEPRELAT para proceder a cerrar cuentas o de alguna forma a suspender las operaciones. La responsabilidad es de los bancos en este caso, una vez que detectan operaciones sospechosas. Tranquilamente el Banco de Fomento, si le parecía bien, podía haber cerrado estas cuentas, podía haber suspendido las operaciones de Darío Messer y de sus empresas desde el año 2015. O sea, Fito, podríamos decir, en primer lugar, que el Banco Nacional de Fomento actuó correctamente en el 2015 cuando hizo la advertencia, sin embargo no fue suficiente. No fue suficiente. No fue suficiente, o sea, reportar, pero dejar esto en manos de la CEPRELAT no es, digamos, una excusa para que una entidad bancaria diga nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y punto. Porque